La iglesia verdadera es una estructura diseñada para seguir el modelo de Jesucristo, aquel que dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate por otros. Llegó Salomé con sus 2 hijos y le dijo: Señor, haz que en tu reino estos 2 hijos míos estén sentados, el uno a tu derecha, el otro a la izquierda. Y el Señor le dice: tú no sabes lo que estás pidiendo. En mi reino no es así. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Realmente lo que el Señor está diciendo es que en la iglesia verdadera, las personas llegan a servir. A servir. ¿Está bien? Hermanos, y hay que reconocer que a través de la historia hemos visto entonces que los seres humanos buscan aprovecharse de la estructura de la iglesia para subyugar a otros seres humanos a su capricho, a su servicio, lo cual es totalmente contrario a la naturaleza de la iglesia, porque la iglesia ya tiene su Señor. Y a los que servimos sirviendo al Señor y sirviendo a la iglesia, Dios dice: no enseñoreándose sobre los que ustedes tienen que cuidar. No hay permiso de parte de Dios. No hay derecho. Quien quiera enseñorearse de la grey de Dios, exactamente está haciendo lo contrario y compitiendo con el que ya es Señor. ¿Sí estamos? Entonces, la mentalidad de nosotros, como dice en Filipenses capítulo 2, debe ser la misma de Jesús, el Hijo Santo de Dios. ¿Cuál es? Servir. Yo estoy aquí para servir. Entonces, por esa razón estamos hablando de la palabra ministerio. ¿Qué son los ministerios? Pues servicios o formas de servir, como lo vamos a ver entonces en nuestro proceso. La iglesia es una estructura donde hay diversos servicios que los creyentes ejecutan. Ahora, ¿cómo sé yo qué debo hacer en la iglesia? Hombre, tú, si ya eres un creyente, tú tienes asignados servicios que realizar. O sea, todos los que llegamos a la iglesia debemos tener claro que yo tengo asignaciones. ¿Y quién me las dio? El Señor de señores. El mismo que está sentado en el trono, el mismo que está dirigiendo la iglesia, me asignó tareas a mí, que son distintas a las tareas que tienen otros creyentes, pero al fin y al cabo son complementarias la una de la otra. ¿Qué es lo que hace que yo me dedique a mi tarea? Cuando yo entiendo que mi única función es someterme a aquel que me está dirigiendo. Todo creyente con una actitud humilde, sumisa, simple y llanamente va a ser dirigido por el Señor para ejecutar en su iglesia lo que Él le pone a hacer en ella. Entonces, los ministerios son tareas que Dios asigna, que Dios mismo equipa al creyente. Todo creyente ya llega equipado, ya llega acondicionado, ya llega con los implementos necesarios para cumplir el rol, las funciones que Dios le ha dado. Así es. Pablo fue uno de los hombres más usados por Dios para el ministerio en la iglesia. ¿Qué hizo Dios? De alguna manera lo formó a los pies de Gamaliel, y esa formación que Dios le dio, Dios mismo la utiliza. Ese conocimiento de la ley lo utiliza Dios para que Él ejecute su ministerio. Moisés lo tuvo Dios 40 años en entrenamiento en Egipto. Luego lo pasó, después de estar allá, en
en la crema de Egipto, en el gobierno de Egipto, era hijo de la hija de Faraón. Entrenado durante este tiempo, luego lo pasa Dios a otro escenario muy parecido, ya lo van a ver. Después de estar allí en los palacios de faraones, ¿para dónde lo pasa Dios? Para las cabras y las ovejas en el desierto, ¿cierto? En el desierto, muy parecido, ¿verdad? Tan distinto el escenario. ¿Qué estaba haciendo Dios? Entrenando a este hombre para luego utilizarlo en guiar a su pueblo Israel. Sacarlo de allí de Egipto, pasarlo por el desierto. Interesante, ¿verdad? Lo que Dios hace con un ser humano. Dios ya te diseñó a ti, ya te capacitó, te ha dado equipamiento y tiene que seguirte perfeccionando. ¿Para qué? Para usarte en su iglesia. Para usarte en su iglesia. Así que cada creyente tiene la asignación, tiene también el equipamiento y ahora necesita la dirección de Dios, que también la tiene. También la tiene. Dios te dirige para utilizarte. Algunos ministerios que en la iglesia se desarrollan, ¿cuáles son? Orar los unos por los otros. Dios tiene creyentes para eso. Otro ministerio es realizar trabajos físicos en la iglesia. Hay creyentes diseñados para eso, con responsabilidades específicas. Otros, ofrendar para las necesidades. Otros, administrar las ofrendas. Otros, atender a los creyentes. Otro, animar a los creyentes. Otro ministerio, cuidar a los creyentes. Otro ministerio, evangelizar o reconciliar a los incrédulos con Dios. La Biblia entonces tiene diversas clases de ministerios dentro de su iglesia. La definición de servir la encontramos en estos dos versículos que están allí en nuestro. ¿Qué es servicio o qué es un ministerio? Un ministerio es la realización de las tareas que el mismo Señor me ha asignado a mí. Por esa razón, en este capítulo 12 de Romanos, dice que según la gracia que Dios te ha dado, ahora dedícate a realizar tu ministerio. Si tienes el ministerio de servir, dice, si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza. Entonces, este capítulo 12 nos dice, dedícate a hacer lo que Dios te asignó. ¿Por qué? ¿Por qué el llamado de atención de Dios para nosotros? Porque normalmente nosotros estamos mirando a los otros. O porque a veces nos parece que algunas tareas dentro de la iglesia son más bonitas o me gusta, a mí me gusta hacer esto, hermanos míos. Las tareas que Dios asigna, las asigna de manera soberana. Dios no toma en cuenta nuestros gustos. Dios no nos pregunta, ¿te gusta hacer esto? Ven. Si Dios le hubiera dicho a Jeremías que si le gustaba el ministerio de ser profeta, por seguro que Jeremías hubiera dicho no. ¿Sabe qué pasó con los profetas? Muchos de ellos quisieron hacer lo mismo que Jonás, huir de su responsabilidad, y siempre les tocó cumplirla. Porque Dios es soberano y nos asigna una tarea de manera soberana y esa tarea tenemos que cumplirla y damos cuenta de ello. ¿Sí estamos? Si Dios le hubiera preguntado a Moisés, de hecho, cuando Dios interactuó con Moisés, Moisés le sacó excusa. Señor, mejor manda a otro que hable mejor que yo. Señor, mejor hace esta otra cosa. No, es a ti que te toca. Es a ti que te toca. Entonces, hermanos, un ministerio es una asignación que Dios nos ha dado. Y que frente a esa asignación soberana que Dios nos ha dado, lo único que yo tengo que hacer es, ¿qué? Cumplir. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio, en la letra B,
es dedicarse a hacer los oficios en la casa de Dios, que es la iglesia. Quiero pedirles que me acompañen en este versículo, todos juntos. Segunda de Corintios 4:1 dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No fue fácil ser apóstol en la época de los Nerones. Mire cómo murieron los apóstoles. No fue fácil ser apóstol en la época de los líderes religiosos judíos que los perseguían. Esa fue la época que Dios utilizó. Aún no era fácil ser creyente en esa época. Una época muy difícil. Sin embargo, hay que reconocer que Dios nos ha dado oficios. Y como dice en este versículo, teniendo nosotros este ministerio. ¿Qué significa eso? Que los ministerios los tienes. No tenemos que buscar los ministerios ya están con nosotros. ¿Qué son ministerios? Tareas asignadas. Tareas asignadas. Y frente a quien nos otorga ese oficio, esos ministerios, tenemos entonces que cumplir. Y por esa razón dice el versículo, no desmayamos, no desmayamos. No desmayamos. Sobre todo cuando hay persecución, cuando hay razones para tirar la toalla. Humanas, ¿no? Pero no podemos desmayar. Entonces, según el ministerio que hemos recibido, según la misericordia de Dios, el mismo Dios que nos llamó a ser parte de su iglesia, también por su misericordia nos asignó tareas. ¿Saben, hermanos? En el mundo se dice que hay dos clases de personas. Las personas que están trabajando y los que están trabajando no tienen tiempo de criticar. Y los que están criticando lo que otros están trabajando. ¿Sí estamos? Entonces, utilizo este ejemplo para decir que vale la pena mejor estar en el grupo de los que están trabajando, realizando su tarea, sus funciones. Número 2, los ministerios tienen algunas características muy importantes. La primera es que los ministerios son diversos. Dice este versículo de 1 de Corintios 12:5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor que los realiza a través del creyente es uno solo. Hay un solo Señor, Jesucristo. Es una sola persona, pero Él tiene el poder de ejecutar los ministerios que Él mismo ha asignado a través del creyente. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Es que nosotros no tenemos el poder de realizar los ministerios, pero Él sí los realiza a través de nosotros, porque puede hacerlo, porque tiene la capacidad. Y no solo eso, sino como dice Él en su palabra, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cada uno de los ministerios que Dios nos ha asignado, Él también lo va a ejecutar a través del creyente. Y esa es la ventaja. Entonces, son realizados por el mismo Señor por medio del creyente. Son asignados por Él, pero también son realizados por Él mismo. Y en la letra C, yo quiero pedirles que ustedes lean este versículo, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 8. Dice así: ¿cómo no será? Hace una comparación en este capítulo 3 de 2 de Corintios al ministerio que hoy estamos realizando los creyentes en la iglesia por el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder.
en comparación con lo que Moisés experimentó cuando Dios lo mandó a que subiera a recibir en el monte Sinaí las tablas de la ley. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, resplandecía. Y era glorioso el hecho de ir a traer las tablas, de tener ese contacto con Dios. Pero hace una comparación maravillosa este capítulo, diciendo que los ministerios que nosotros realizamos hoy son más gloriosos, porque los realizamos bajo la dirección y la energía del Espíritu de Dios. Lo que estás realizando en la iglesia hoy, no sé si te ha pasado, he tenido muchos momentos de desánimo en mi vida cristiana. Sí, hermanos, sí, en el ministerio. La verdad es que yo estoy aquí porque el Señor me ha sostenido. Pero ha habido muchísimas razones humanas para decir no más. Solo que Él tiene su plan y no depende de mí, sino depende de Él, de lo que Él planeó, con uno. Hermanos míos, esa es la esperanza maravillosa. Lo que estamos realizando aquí en la iglesia, porque la iglesia es eso, una comunidad de personas que sirven. Hasta aquí, permítame recordarles algunas cosas. Dios no nos pide permiso para asignarnos tareas. Y Dios nos dice que va a haber dificultades para cumplir las tareas. ¿Las tuvo Jesús? Claro que sí. Él vino a cumplir su ministerio aquí, lo que Dios le asignó, y tuvo dificultades. ¿Las tuvo Pablo y todos los demás apóstoles? Sí. Entonces, ¿por qué crees que te vas a escapar de ellas? Si Dios va a usarlas como parte del proceso de desarrollo tuyo. Número 3, vamos a mirar algunas tareas asignadas a nosotros como iglesia. Una de las tareas que Dios nos ha asignado es orar, es orar. Aunque todos los creyentes tienen la responsabilidad de orar por los otros creyentes, déjenme decirles que hay creyentes que Dios mantiene orando continuamente por los demás creyentes como un ministerio. Qué agradable, hermanos, es poder oír a esos hermanos que dicen: hermano Jesús, pastor, yo oro por usted todos los días. Hermano, eso es como si a uno le hiciera falta vitamina y le pusieran así de repente una jeringa bien grande de vitamina. ¡Pran! Eso es un estímulo muy grande. Bueno, hay que leer, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice así, todos juntos: cooperando también vosotros. ¿Cómo ayudamos a los que están sirviendo en la iglesia? ¿Cómo ayudamos? Mire, está hablando Dios a través del apóstol Pablo. Ahí está el ministerio de publicar el evangelio, de llevar el evangelio, de extender el evangelio por todo el mundo conocido. Y mire lo especial que está diciendo Dios: cooperando también vosotros, a favor nuestro. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué están cooperando? Con la oración. Con la oración. A ver, hermanos, a veces nos preguntamos, ¿qué hacemos un grupo de 20 personas cuando la iglesia son más de 100, ciento y pico de personas? El grupo de casi 200 de cantidad de personas que hacen parte de la iglesia. ¿Por qué hay un 10% que se reúne los viernes? Hermanos, vale la pena. Cada vez que nos reunimos, estamos cumpliendo nuestro ministerio de orar. Eso no significa que es solamente los viernes.
esa oración, y esos hermanos que oran, ¿lo están haciendo? Siempre, siempre. Entonces, una de las tareas, ¿qué se necesita para cumplir este ministerio? Hermano, lo tenemos todo y en cualquier lugar podemos. ¿Está bien? Este es uno de los ministerios, el ministerio de orar. En algunas congregaciones le llaman el ministerio de intercesión. Póngale el título que quiera, lo importante es que oren a favor de los demás creyentes. Miremos el siguiente, la letra B. Leamos entonces 1 Tesalonicenses 1:9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera antes adorábamos ídolos, antes teníamos contactos y éramos casa abierta a los espíritus malignos para dirigir la adoración o la devoción normal que tiene un ser humano. Pero hoy en día adoramos al Dios verdadero. Esa es la razón que estamos aquí esta mañana, porque adoramos a Dios. Dios nos ordena que nos congreguemos para adorar. Dios nos ordena que le cantemos como parte de nuestra adoración. Dios nos ordena que le expresemos culto a Él, que públicamente hablemos de sus atributos, de sus acciones, de sus obras. Y eso es lo que hacemos aquí. Dios nos ordena que sirvamos en la iglesia. Y el servicio a Dios es la adoración. Como dice aquí el versículo, fuimos comprados por Dios. Dios pagó el precio a través de su Hijo, derramando su sangre, entregando su vida para que nosotros hoy nos dediquemos a servirle a Él. Esa es la razón por la cual hoy estamos aquí, sirviendo al Señor. Y ese es uno de los ministerios. Dice que el sacrificio de alabanza que venimos a brindarle a Dios. Entonces, ese es un oficio que Dios nos ha asignado. En el Antiguo Testamento había una tribu dedicada al servicio del templo, ¿cierto? Hoy en día todo creyente está dedicado al servicio del templo, a cumplir los oficios. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habían personas que estaban allí sirviendo, cumpliéndole los oficios al que mandaba, al patrón. Nosotros somos los que cumplimos los oficios que el dueño, el Señor Jesús, nos manda a realizar. Letra C. Otra forma de servir al Señor es ofrendando. Es ofrendando. ¿Qué es ofrendar? Ofrendar es que usted, como dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que la ofrenda es algo espontáneo, es algo que sale de la adoración a Dios y usted se lo ofrece a Dios, se lo presenta a Dios como parte de su servicio. Es un ministerio que los creyentes cumplimos. Como dice el versículo 4 del capítulo 8, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio. Mire, interesante esto. Los creyentes de Corintios pedían, suplicaban que por favor permitieran que ellos pudieran ofrendar. Eso es importante, hermanos, que usted sepa que lo que usted está haciendo es muy útil para el funcionamiento de la iglesia. Y vale la pena recordar aquí para qué ofrendamos. Una de las razones para que ofrendamos para suplir necesidades de los santos o de los creyentes. Ofrendamos para la extensión del evangelio y ofrendamos también para las necesidades de todos, porque aún cada bombillo de esto es un costo, cada aire de esto es un costo, aún la tenencia de este lugar, el mantenimiento y todo eso, y eso hace parte entonces del uso de lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Y aquí viene otra forma de servir.
Dios siempre tiene unos siervos dedicados a administrar las ofrendas que los creyentes dan. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 9. Dice así, todos juntos: porque la administración no solamente la palabra administración es la administración de los recursos. Y vale la pena aprovechar esta oportunidad para recordar cómo funciona aquí en la iglesia. La iglesia tiene una junta directiva, tiene su representante legal, tiene su tesorero, tiene su secretario, sus vocales, vicepresidente. Eso es aparte del pastor, eso es una junta directiva. Y esa junta directiva, entonces, en la legislación colombiana, el presidente o el representante legal es el ordenador de los gastos y el responsable de todas las cosas, junto con el tesorero. Pero aquí en la iglesia el tesorero no funciona solo, hay un equipo de personas. Hay alrededor de unas 4 personas que están allí conectadas en esta función. El uno hace una cosa, el otro hace cosas, aunque el responsable es el tesorero, juntamente con él hay otros hermanos que están cumpliendo otras funciones. Y eso es bonito, porque hay muchos que sirven al Señor en las diferentes áreas. Entonces, ¿cuán importante es esto? Y en el escenario de nuestra patria es muy importante, porque estas personas tienen que dar cuentas. La iglesia tiene que presentar informe ante la DIAN sobre su funcionamiento. Y hay otra entidad que es el Ministerio del Interior, que también vigila el funcionamiento de las iglesias. Entonces, seguimos. Otro ministerio es realizar tareas físicas en la iglesia. Voy a leer para ustedes Hechos capítulo 6, versículo 2 en adelante. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El contexto: en la primera iglesia o la iglesia primitiva, todos los recursos eran llevados a los apóstoles y los de allí se distribuía para suplir las necesidades de todos los hermanos. Entonces los apóstoles se vieron ahogados de trabajo y no es correcto que nosotros dejemos de predicar la palabra y la oración para dedicarnos a atender. Entonces por ahí fue donde se escogieron 7 diáconos para que se dedicaran al trabajo de atender las mesas, como dice aquí, o a las necesidades físicas. En la iglesia siempre hay trabajos físicos que realizar. Pudiéramos decir que una de las cosas que se hace aquí en la iglesia es el trabajo del aseo. Hay muchos hermanos haciendo aseo en la iglesia. Qué bueno es eso. Qué bueno es eso. ¿Y para qué es ese tipo de trabajo? Hombre, eso nos ayuda a desarrollar el servicio o los ministerios que el Señor nos ha asignado. Otra tarea que tenemos dentro de la iglesia es la tarea de predicar y enseñar la palabra. En la iglesia hay algunos hermanos que Dios le da esa función, La tarea de enseñar a la iglesia. Son dones, son ministerios que Dios asigna a algunos varones dentro de la iglesia para enseñar a la iglesia en término general. ¿Está bien? Esa es una función. Según la Biblia, eso está estipulado, lo hace el Señor. El Señor mismo es el que establece a esas personas, los equipa, los entrena, los desarrolla para que ejecuten este ministerio dentro de la iglesia. Otro ministerio que tenemos
dentro de la iglesia es el trabajo evangelístico. Y estos dos puntos tienen que ver con ello. ¿Me acompañan leyendo? Hechos 20, 24 dice así: pero de ninguna cosa ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, qué versículo tan contundente. Dios hablando a través del apóstol Pablo. En Listra fue a predicar el evangelio y le dieron piedra hasta decir no más. Dejaron de tirarle piedra cuando las personas de la ciudad pensaron que ya Pablo estaba muerto. Y este hombre dice: mi vida no es preciosa para mí. Para mí lo más valioso es que yo predique el evangelio. Con tal que acabe mi carrera con gozo, con tal que acabe el ministerio que Dios me ha dado, que es dar testimonio de la gracia de Dios. Me gozo, hermanos, porque sé que aquí en la iglesia Dios tiene hermanos que hacen este trabajo valioso. Todos los creyentes tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, pero hay en las iglesias algunos hermanos y muchas hermanas que Dios usa para eso. Para eso, el ministerio de predicar el evangelio no está subordinado a los hombres solamente. Hombres y mujeres dan testimonio de la palabra de Dios. Dan testimonio de la palabra de Dios. Es un ministerio asignado por el Señor Jesús a algunos creyentes. Y Él mismo lo desempeña, Él mismo lo desarrolla de manera muy especial. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, voy a pedir a los varones que me acompañen leyendo, y dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Qué cosa tan importante. Este mismo pasaje dice, es que Dios mismo es el que le ruega al incrédulo a través del creyente que se reconcilie con Dios. El Señor Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. Y esa es la tarea mayor. Una de las razones por la cual la iglesia existe en este mundo es para eso. Los que ya estamos reconciliados con Dios, entonces somos instrumentos de Dios para traer a otros a Él, a que vengan a la comunión con Dios, a que vengan a la relación con Dios. Esos son los ministerios que hay dentro de la iglesia, hermanos. Todos ellos son valiosos. Todos compartimos esta responsabilidad, aunque, como decía ahorita, algunos creyentes tienen algunas ventajas que Dios le da para hacerlo. Y aquí hay otro, para terminar, el ministerio de pastorear a los hermanos. ¿Qué es pastorear? Bueno, es cuidar. Es cuidar. Un pastor es un cuidador de ovejas. Así que la palabra pastorear es alguien que protege, alguien que alimenta, alguien que conduce, alguien que da su vida por las otras personas, para atenderlas. Me acompañan entonces todos juntos, hermanos, leyendo este versículo de 1 de Corintios 16, 15, dice: hermanos, ya sabéis una de las primeras familias de Acaya, el hermano Estéfana, la familia completa se dedicaron a cuidar a los otros creyentes. Eso es lo que es pastorear. Pastorear no es enseñorearse
de los creyentes. Eso no es correcto, porque ya los creyentes tienen un Señor. Pastorear no es mandar a los creyentes, porque los mandatos son los que tenemos aquí en la Escritura. Pastorear es cuidar a los creyentes, porque hay muchos peligros, hay muchos lobos, hay muchas enseñanzas falsas y hay muchas personas que quieren abusar de los creyentes. Esta mañana entonces hemos visto estos ministerios. Vamos a concluir aquí. Recuerda que los ministerios son asignaciones divinas en su iglesia. O sea, los ministerios no son porque yo quiero. A ver, ¿qué es lo que te gusta a ti? Dios no te va a preguntar qué te gusta. Dios no te va a preguntar cómo quieres. Dios te va a asignar tarea y te va a capacitar para ello y te va a dirigir para que tú ejecutes eso, para edificarte tú mismo y también para edificar el cuerpo de Cristo. Número 2, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dedicarnos a lo que el Señor nos asignó. Dedícate a los ministerios que el Señor te ha asignado. Hay una norma: todo lo que hagamos debemos hacerlo para el Señor y no para los hombres, porque del Señor recibiremos la recompensa. El día que el Señor nos lleve y estemos allá al frente de Él en el tribunal de Cristo, ahí vamos a ser evaluados y vamos a ser recompensados por las asignaciones que Él nos ha dado. Número 3, busca servir al Señor cada día, busca mejorar. Si Dios te dio el ministerio de la enseñanza, hay que mejorar. Si Dios te dio el ministerio de servir en cualquier área, hay que mejorar, hay que avanzar. Si Dios te dio el ministerio de comunicar el evangelio, de predicar el evangelio, de evangelizar, hay que mejorar. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo mejor cada día. Y número 4, Dios da los ministerios, pero Dios también da el deseo y la ejecución de ellos. Amado Dios, gracias por tu iglesia, aquella por la cual mandaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre preciosa para que por ella fuésemos acercados, redimidos. Gracias también por mandar tu Espíritu Santo para morar en nosotros. Y gracias porque Jesús nuestro Señor también está con nosotros, no solamente para asignarnos tareas, sino también para desarrollarla. Gracias, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes, oriéntanos, que tu palabra hable a nuestros corazones, que tu palabra nos convenza, que tu palabra nos dé la sabiduría, Señor, para actuar en las asignaciones ministeriales que tú nos has dado. Que la honra, la gloria solo sean para ti, Señor. Amén.